Era de noche. Jerusalén dormía bajo un manto de silencio y misterio. Entre las sombras de las calles empedradas, un hombre caminaba con paso apresurado. Su nombre era Nicodemo, miembro del Sanedrín, un fariseo respetado, sabio y temido. Pero esa noche no era un juez de la ley. Era un hombre en busca de algo que ni toda su erudición podía ofrecerle: la verdad. La luna se filtraba entre los muros de piedra cuando Nicodemo llegó a la casa donde se alojaba Jesús de Nazaret. Tocó la puerta con manos temblorosas. Lo recibió una voz serena y Nicodemo habló en un susurro: «Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él». Jesús lo miró en silencio y respondió con palabras que cambiarían su alma para siempre. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. El fariseo, acostumbrado a la lógica de la ley, no comprendía. «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?», preguntó. Pero Jesús, con calma divina, le habló de un renacimiento del espíritu, de una verdad que no se alcanza con la mente, sino con el alma. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Juan 3:8. Aquel diálogo en la intimidad de la noche fue más que una conversación. Fue el despertar espiritual de un hombre atrapado entre la fe y el miedo. Nicodemo vio en los ojos de Jesús algo que ni la Torá ni los sabios podían explicar: una luz imposible de apagar. Los días siguientes fueron tormentosos. Nicodemo siguió cumpliendo su papel en el consejo, pero en su interior algo había cambiado. Cada palabra del maestro resonaba en su mente: nacer de nuevo. ¿Qué significaba realmente? Jerusalén hervía en tensiones políticas y religiosas. Los romanos reforzaban su dominio, y los líderes del templo temían que aquel nazareno incendiara la fe del pueblo. Sin embargo, Nicodemo no podía olvidarlo. En los debates del Sanedrín, mientras sus compañeros planeaban cómo silenciar a Jesús, él callaba. En su silencio empezaba su transformación. Nadie lo sabía aún, pero ese fariseo que había buscado respuestas en la oscuridad sería algún día quien sostendría entre sus brazos el cuerpo sin vida del mismo Dios hecho hombre. Porque a veces los que dudan más profundamente son los que terminan creyendo con más fuerza. El viento vuelve a soplar en Jerusalén. Una multitud se reúne. El rabino que habló del nuevo nacimiento será juzgado, y entre los jueces un rostro inquieto lo observa. Es Nicodemo. Pero esta vez algo en su mirada ha cambiado para siempre. En los días que siguieron, el nombre de Jesús se extendió como fuego entre los callejones de Jerusalén. Los milagros multiplicaban la esperanza, pero también la ira de los líderes. El Sanedrín se reunió de urgencia. Las túnicas de lino se movían con nerviosismo, las barbas se agitaban con palabras de juicio. «Ese hombre engaña al pueblo», decían. Pero entre todos ellos, Nicodemo se levantó. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que hace?, preguntó con voz firme. El silencio cayó sobre el consejo. Aquello era una defensa abierta. Los fariseos lo miraron con desprecio. «¿Eres tú también Galileo?», le respondieron. Pero Nicodemo ya no hablaba como juez, hablaba como creyente. Desde ese día su posición se volvió peligrosa. En público fingía neutralidad, pero su corazón ardía con un fuego que ni el miedo podía apagar. En las calles oía los relatos de los ciegos que volvían a ver, de los cojos que caminaban, de los muertos que regresaban.
y en cada testimonio encontraba confirmación de lo que su alma ya sabía. Dios caminaba entre los hombres. Los romanos observaban desde la distancia, impasibles, mientras el conflicto crecía. Jerusalén era un crisol de tensiones: política, religión, poder. Nicodemo, testigo de siglos de tradición, veía cómo su mundo se fracturaba. Y aún así, no podía detener lo que estaba ocurriendo. Cuando el maestro entró en Jerusalén montado en un burro y el pueblo lo recibió con palmas, Nicodemo lo vio desde lejos. Aquella escena lo conmovió. Las profecías de Zacarías cobraban vida frente a sus ojos, pero también comprendió algo terrible: la caída era inevitable. El Sanedrín tramaba su muerte. Judas ya había hecho su trato. Nicodemo sabía lo que iba a ocurrir y no podía evitarlo. La ley y la fe chocaban dentro de él. ¿Cómo salvar a un hombre que debía morir para cumplir el plan divino? En las noches siguientes, oró en silencio. Oró como nunca lo había hecho. No por poder, ni por sabiduría, sino por valor. Valor para no traicionar la verdad que había encontrado. Y cuando el juicio de Jesús comenzó, Nicodemo no habló. Pero sus ojos, humedecidos, lo siguieron en cada palabra, en cada herida, en cada silencio. El Gólgota se alza en el horizonte. Las sombras del mediodía se vuelven densas. Pronto todo acabará. Pero cuando el cuerpo del crucificado caiga en tierra, un hombre del Sanedrín se adelantará con mirra y lino. Su nombre es Nicodemo, y su acto sellará para siempre la historia de la redención. El amanecer en Jerusalén llegó teñido de un rojo inquietante. Las trompetas romanas resonaban en la distancia, mezclándose con los gritos de una multitud convocada al juicio. Aquel día, la ciudad santa despertó dividida entre la devoción y el odio. En el pretorio, el aire olía a sudor, polvo y traición. Nicodemo estaba allí, oculto entre los jueces, intentando mantener su compostura mientras el destino del Hijo del Hombre se sellaba ante sus ojos. Pilato apareció en el balcón, cansado y hastiado. «No hallo delito en este hombre», dijo. Pero el pueblo, incitado por los sacerdotes, rugió: «Crucifícale». Nicodemo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que había creído en su vida, la justicia, la ley, la verdad, se desmoronaba ante la injusticia más grande de la historia. Miró a Jesús. No había ira en su rostro, solo una calma que desconcertaba incluso a los verdugos. En ese silencio, Nicodemo comprendió algo que cambiaría su fe: el poder de Dios no se manifestaba en la fuerza, sino en la entrega. Mientras Pilato se lavaba las manos, el Sanedrín observaba con satisfacción fría. Pero Nicodemo, con los labios apretados, apenas podía contener las lágrimas. No habló. No podía. Sabía que una sola palabra suya lo condenaría a él también. Sin embargo, su corazón gritaba lo que sus labios no se atrevían a pronunciar: «Este hombre es el Mesías». Horas después, el peso de la cruz avanzaba por las calles de Jerusalén. Nicodemo siguió la procesión desde la distancia. Cada paso de Jesús era un recordatorio del precio de la verdad. El pueblo lanzaba insultos, los soldados reían, y el cielo comenzaba a oscurecerse antes del tiempo. Era como si la creación entera comprendiera lo que los hombres no podían ver: el Creador estaba siendo sacrificado por su creación. En la cima del Gólgota, los clavos atravesaron la carne divina. El sonido metálico del martillo se mezcló con el llanto de los pocos fieles que aún permanecían. Nicodemo no podía soportarlo. En su mente resonaban las palabras del Maestro: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Y comprendió que ese sacrificio era también por él, por el fariseo que había dudado, por el juez que había callado. Cuando el cielo se cubrió de tinieblas y el velo del templo se rasgó, Nicodemo cayó de rodillas. El estruendo de la tierra parecía el llanto del mismo Dios. Supo entonces que nada volvería a ser igual.
El hombre que había nacido de la ley estaba muriendo y en su lugar estaba naciendo el creyente. Esa noche, mientras Jerusalén se sumía en un silencio sepulcral, Nicodemo tomó una decisión. No volvería a esconder su fe. Había llegado el momento de actuar, aunque el precio fuera su vida. El cuerpo sin vida de Jesús cuelga aún en la cruz. Los soldados se marchan, los curiosos se dispersan, pero dos hombres se acercan entre las sombras, llevando consigo mirra, áloe y lino fino. Uno es José de Arimatea. El otro es Nicodemo. El sol ya se había ocultado cuando Nicodemo salió de su casa con un fardo de aromas y telas. Lo esperaban las sombras, y con ellas, el riesgo. En las calles aún se oían murmullos del juicio, pero él caminaba con la determinación de quien ha perdido el miedo. Junto a José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín convertido en discípulo secreto, se dirigió hacia el Gólgota, donde el cuerpo del maestro colgaba inerte. Con sumo respeto, ambos se acercaron a los soldados romanos. José mostró el permiso de Pilato para retirar el cuerpo. Los centuriones los miraron con recelo, pero los dejaron pasar. Nicodemo sintió como sus manos temblaban al tocar la piel fría y herida del que había llamado Rabí. Aquella carne marcada por el sufrimiento era, para él, la prueba más pura del amor divino. Sacaron los clavos, envolvieron el cuerpo con cuidado y lo descendieron lentamente. Nicodemo sostuvo el rostro del crucificado por un instante en un silencio sagrado. Había sido testigo de su enseñanza, de su muerte, y ahora sería guardián de su descanso. En sus ojos no había tristeza, sino una reverencia profunda, la certeza de estar participando en algo eterno. De una vasija derramó mirra y áloe sobre el cuerpo, mezclándolos con el perfume de la fe. El aire se llenó de un aroma dulce, como si la muerte misma se rindiera ante aquel acto de devoción. Lo envolvieron en lino, tal como era costumbre entre los judíos, y juntos lo llevaron a una tumba nueva, excavada en roca, propiedad de José. El peso del cuerpo era inmenso, pero lo que pesaba más era la emoción. Nicodemo, el fariseo que una vez temió ser visto con el Nazareno, ahora lo abrazaba ante los ojos del cielo. Cada pliegue del sudario era una oración silenciosa. Cada gota de perfume, una confesión de fe. En ese momento, sin necesidad de palabras, Nicodemo había nacido de nuevo, tal como Jesús le había anunciado en aquella noche lejana. No por la fuerza de la ley, sino por el poder del Espíritu. Y mientras sellaban la tumba, comprendió que el final no era el fin, sino el comienzo. Días después, corrían rumores en Jerusalén. Algunos decían que la tumba estaba vacía. Otros que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero Nicodemo, en lo profundo de su alma, sabía la verdad. Había sentido la presencia de Dios en sus manos, y esa certeza no se borraría jamás. El hombre que preparó el cuerpo de Dios no volvió a aparecer en las crónicas del Sanedrín. Su nombre se perdió en la historia terrenal, pero su fe quedó inscrita en la historia divina. Porque en el silencio de su servicio, Nicodemo selló uno de los gestos más sagrados de la humanidad, honrar al Creador en su forma humana. La piedra se rueda frente a la tumba. El mundo cree que todo ha terminado. Pero en el corazón de Nicodemo, una voz susurra entre la brisa del amanecer: el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. El amanecer del tercer día llegó con un silencio extraño. Jerusalén despertó inquieta, como si el aire mismo contuviera un misterio que nadie podía explicar. Los rumores se esparcían por las calles como fuego entre la paja: la tumba está vacía. Algunos aseguran haberlo visto. Nicodemo escuchó aquellas voces con el corazón acelerado. No se atrevía a creer, pero tampoco podía dudar. Se dirigió hacia el huerto donde había dejado al maestro, cada paso guiado por una mezcla de temor y esperanza. Al llegar, encontró la piedra removida. Dentro, el sudario estaba doblado cuidadosamente y el lienzo que cubría el rostro de Jesús, aparte, en otro lugar. No había señales de robo. Solo un silencio sagrado y una paz que trascendía la comprensión humana. En ese instante, Nicodemo comprendió lo imposible:
la muerte había sido derrotada. El cuerpo que él había ungido no yacía ya en la oscuridad. El que había muerto como un hombre, había resucitado como Dios. Cayó de rodillas, llorando, no de tristeza, sino de revelación. Todo lo que Jesús le había dicho aquella noche, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, cobraba un sentido que nunca antes había entendido. Él, Nicodemo, había nacido de nuevo. Había pasado de la ley a la gracia, de la duda a la fe, del miedo al amor. Desde ese día, su vida cambió para siempre. Ya no buscó refugio en los templos de piedra, sino en la presencia viva del Espíritu. No volvió al Sanedrín. No volvió a juzgar. Se convirtió en un peregrino, llevando consigo una verdad que pocos estaban dispuestos a escuchar: el Mesías había vencido la muerte. Los escritos apócrifos y algunas tradiciones orales cuentan que Nicodemo continuó predicando en secreto, que ayudó a los primeros discípulos y que por ello fue perseguido. Algunos dicen que fue despojado de su riqueza, expulsado de Jerusalén y murió como mártir, proclamando hasta su último aliento el nombre del Cristo resucitado. Pero más allá de la historia escrita, lo que permanece es su transformación. El fariseo que una vez temió a la luz terminó viviendo en ella. El juez que una vez cayó ante la injusticia, se convirtió en testigo del milagro más grande. Y el hombre que preparó el cuerpo de Dios se convirtió en testimonio viviente del Dios que prepara cuerpos para la eternidad. Nicodemo desaparece entre las montañas de Judea, mientras su voz resuena en narración: al principio fui un hombre de la ley, pero ahora soy un hombre del Espíritu. Porque he visto con mis propios ojos que la tumba está vacía. El tiempo pasó, y el nombre de Nicodemo se fue desvaneciendo de los registros humanos. Sin embargo, su historia quedó grabada en la eternidad como la de un hombre que buscó la verdad, la encontró y la sirvió en secreto. En la historia bíblica, Nicodemo aparece solo 3 veces: de noche, buscando a Jesús; ante el Sanedrín, defendiendo la justicia; al pie de la cruz, preparando el cuerpo del Salvador. 3 momentos, 3 pasos de una transformación espiritual que define el camino de todo creyente: buscar, creer y servir. El Evangelio de Juan no vuelve a mencionarlo, pero quizás esa sea la enseñanza más poderosa. Nicodemo no necesitó ser protagonista, porque su propósito no era la fama, sino la fidelidad. Su legado no fue un sermón pronunciado, sino un acto silencioso de amor. Cuando el mundo se apartó de Cristo, Él se acercó. Cuando todos huían, Él se quedó. Y cuando la fe parecía enterrada, Nicodemo fue el guardián del cuerpo del Dios vivo. El sermón que dejó su vida podría resumirse así: muchos buscan a Dios en la luz del día, pero los verdaderos lo encuentran en la noche de sus dudas. Porque la fe no nace en la certeza, sino en el encuentro con el misterio. Nicodemo buscó al Maestro en la oscuridad y terminó alumbrado por la resurrección. Su historia nos recuerda que no hay encuentro pequeño con Cristo, que incluso una conversación nocturna puede encender fuegos eternos, y que el valor de la fe no se mide por cuán visible es, sino por cuán fiel permanece cuando nadie la ve. Hoy, más de 2000 años después, su nombre aún resuena como símbolo de redención, de búsqueda sincera y de transformación interior. Nicodemo representa a todos nosotros, los que alguna vez dudamos, los que callamos por miedo, los que anhelamos entender lo divino, y que finalmente descubrimos que la verdadera comprensión nace en el corazón rendido ante el amor de Dios. Nicodemo preparó el cuerpo del Dios que venció la muerte. Pero Dios preparó el alma de Nicodemo para la vida eterna. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.